¿Qué pasaría si un programa de televisión que durante años se presentó como un espacio de justicia y control absoluto estuviera en realidad a un paso del caos más brutal? ¿Qué ocurre cuando la figura que parece inquebrantable, la mujer que golpea el mazo con autoridad y pone orden entre gritos, amenazas y lágrimas, siente por primera vez que su propia vida corre peligro? Hoy vamos a adentrarnos en una historia que muchos han intentado minimizar, otros han preferido olvidar y algunos incluso han querido borrar por completo de la memoria colectiva. Una historia que gira en torno a un momento oscuro dentro del set de Caso Cerrado y que cambió para siempre la percepción pública de la doctora Ana María Polo. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Si te apasionan las historias que revelan el lado oculto de la televisión, los secretos detrás de cámaras y las verdades incómodas que nadie quiere contar, este es tu lugar. Te invito desde ya a que apoyes este contenido con un like, lo compartas con quienes también disfrutan del análisis profundo y te suscribas activando la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. Tu apoyo, incluso a través del botón Super Thanks, nos permite seguir investigando y profundizando en historias como esta. Y quédate hasta el final, porque lo que vamos a desmenuzar hoy no es simplemente un rumor, es una grieta en la estructura de uno de los programas más emblemáticos de la televisión hispana. Durante años, Caso Cerrado fue mucho más que un show. Fue un fenómeno cultural transmitido por Telemundo, un espacio donde conflictos familiares, traiciones amorosas, disputas económicas y dramas humanos eran expuestos ante millones de espectadores. En el centro de ese huracán siempre estuvo la doctora Ana María Polo, una figura imponente, directa, filosa, capaz de silenciar a cualquier invitado con una sola mirada. Su imagen pública se construyó sobre la idea de firmeza, de control, de una autoridad que jamás temblaba. Pero, ¿y si todo ese control hubiera estado a punto de desmoronarse en cuestión de segundos? ¿Y si el set que parecía un tribunal televisivo perfectamente coreografiado se hubiera convertido en un escenario de peligro real? Lo que vamos a analizar hoy es el incidente en el que un demandado perdió el control y saltó la barrera que separaba el conflicto escenificado de la violencia auténtica. Un momento en el que las luces dejaron de ser parte del espectáculo y comenzaron a iluminar una amenaza concreta. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, es necesario entender el ambiente que se respiraba en el programa. Caso Cerrado operaba bajo una lógica clara, tensión controlada. Los participantes eran seleccionados tras un proceso de casting donde se buscaban historias intensas, emociones al límite, personalidades explosivas. El rating exigía confrontación. El público esperaba gritos, acusaciones, lágrimas, incluso empujones ocasionales que eran rápidamente contenidos por el equipo de seguridad. Todo parecía estar dentro de un margen previsible. Sin embargo, la televisión en su búsqueda constante de impacto camina muchas veces sobre una cuerda floja. Cuanto más dramático el caso, mayor la audiencia. Cuanto más inestable el invitado, más impredecible el resultado. Y en esa búsqueda, según múltiples testimonios y rumores que circularon tras el incidente, se habrían relajado ciertos filtros psicológicos. No se trataba solo de contar historias, se trataba de generar momentos virales, escenas que recorrieran redes sociales y consolidaran la imagen del programa como un espacio donde todo podía pasar. El día del incidente, el set estaba preparado como cualquier otro. El público ocupaba sus asientos, los camarógrafos afinaban encuadres, el equipo de producción coordinaba tiempos y señales. La doctora Polo ingresó con su habitual seguridad, saludando, escuchando la introducción del caso. Nada parecía fuera de lo normal, pero desde los primeros intercambios verbales, algo comenzó a cambiar. El demandado no reaccionaba como otros invitados. Su mirada no era desafiante en el sentido teatral al que el programa estaba acostumbrado. Era una mirada fija, intensa, desconectada de la lógica del espectáculo. Los gritos que normalmente formaban parte del guión emocional
empezaron a adquirir un tono distinto. No eran exageraciones diseñadas para la cámara, eran expresiones cargadas de resentimiento real. La doctora Polo, experta en manejar confrontaciones, intentó imponer orden con su voz firme. Golpeó el mazo, pidió silencio. Advirtió sobre el comportamiento inaceptable, pero algo en la postura del hombre indicaba que la advertencia no surtía efecto. En ese instante, el programa dejó de ser ficción dramatizada y se convirtió en un espacio vulnerable. El demandado cruzó la línea física que separaba su lugar del estrado, saltó la barrera, y con ese movimiento, la ilusión de control se hizo añicos. El público tardó segundos en comprender que aquello no era parte del show. Los guardias reaccionaron, pero el impacto psicológico ya estaba hecho. La imagen de la doctora Ana María Polo, la mujer que había enfrentado durante años a personas agresivas sin perder la compostura, mostró por primera vez un atisbo de miedo. Más tarde, en declaraciones que circularon de manera limitada, ella misma admitiría que sintió temor por su vida. No era una frase diseñada para dramatizar, era la descripción de un instante en el que el límite entre espectáculo y amenaza real desapareció. Este episodio no solo expuso una falla en el sistema de seguridad, reveló la fragilidad detrás de una industria que, en su afán por entretener, a veces subestima el riesgo humano. También abrió interrogantes inquietantes. ¿Qué tipo de evaluación psicológica se realiza realmente a quienes participan en estos programas? ¿Hasta qué punto la presión por mantener altos niveles de audiencia puede llevar a asumir riesgos innecesarios? ¿Quién protege a la figura central cuando el show se sale de control? Tras el incidente, comenzaron a circular versiones sobre ediciones apresuradas, grabaciones archivadas y acuerdos de confidencialidad firmados por miembros del equipo. Se habló de intentos por minimizar lo ocurrido, de comunicados cuidadosamente redactados para presentar el ataque como un simple altercado. La prioridad parecía ser la reputación del programa más que la experiencia traumática vivida por su conductora. Pero detrás de las cámaras, la historia era distinta. Según fuentes cercanas, la doctora Polo experimentó episodios de ansiedad antes de regresar al set. El espacio que durante años fue su territorio de dominio absoluto, se había convertido en un recordatorio constante de vulnerabilidad. La seguridad fue reforzada. La distancia física entre las partes aumentó, y la producción ajustó protocolos. Sin embargo, ninguna modificación estructural podía borrar la memoria de aquel momento. Lo más inquietante es que el agresor, cuya identidad se mantuvo protegida por razones legales, habría mostrado señales previas de obsesión. Se mencionó la existencia de cartas enviadas al programa, comportamientos que en retrospectiva parecían advertencias ignoradas. Si esto fuera cierto, el incidente no sería un arrebato espontáneo, sino el desenlace de una tensión latente que pasó desapercibida en medio del engranaje televisivo. Esta historia nos obliga a mirar más allá del entretenimiento. Nos invita a cuestionar el equilibrio entre espectáculo y seguridad, entre impacto mediático y responsabilidad ética. Nos recuerda que detrás de cada formato exitoso hay personas reales, con emociones reales y límites físicos que no pueden ser ignorados. Hoy comenzamos a desentrañar este episodio desde sus raíces. A lo largo de este análisis, exploraremos no solo lo que ocurrió frente a las cámaras, sino también lo que se movió en las sombras, las decisiones empresariales, el manejo de la crisis, las consecuencias psicológicas y el silencio que siguió al escándalo. Porque a veces la verdadera historia no está en lo que se transmite, sino en lo que se decide ocultar. Si esta historia te genera preguntas, si tienes tu propia opinión sobre hasta dónde debe llegar la televisión en busca de audiencia, te invito a dejar tu comentario. Abramos el debate con respeto y profundidad. Y recuerda suscribirte y activar las notificaciones para acompañarme en este recorrido, donde analizaremos cada detalle con lupa. Lo que ocurrió en ese set no fue solo un incidente aislado,
Fue una advertencia sobre los riesgos invisibles del espectáculo moderno. Lo que ocurrió en el set de Caso Cerrado no fue simplemente un estallido de violencia aislado, sino la colisión de dos mundos que durante años habían convivido bajo una ilusión cuidadosamente sostenida: el espectáculo y la realidad. Para comprender la profundidad del incidente, debemos analizarlo como un punto de quiebre estructural dentro de un formato televisivo que se alimentaba precisamente de la atención controlada. Ese día, el control desapareció. La dinámica habitual del programa funcionaba como una coreografía emocional. Los participantes llegaban con historias cargadas de traición, resentimiento o dolor. La producción seleccionaba perfiles intensos, capaces de sostener una narrativa dramática. Se buscaba autenticidad, pero también impacto. Sin embargo, cuando la televisión convierte el conflicto en mercancía, comienza a caminar por una línea peligrosa. Cuanto más impredecible el invitado, mayor la promesa de audiencia. Ese incentivo silencioso pero constante fue el caldo de cultivo del desastre. El demandado que protagonizó el ataque no encajaba del todo en el patrón clásico del invitado conflictivo. Según versiones posteriores, había mostrado señales de inestabilidad durante el proceso previo al programa. Comentarios fuera de lugar. Cambios abruptos de humor. Una fijación desproporcionada con la figura de la doctora Ana María Polo. ¿Por qué esas señales no encendieron alarmas más contundentes? La respuesta apunta a una cultura interna donde el dramatismo se interpretaba como potencial televisivo y no como riesgo. Cuando el hombre saltó la barrera, no solo rompió una distancia física, rompió la narrativa que sostenía el show. Hasta ese momento, la doctora Polo representaba el eje de autoridad incuestionable. Su figura era el punto de equilibrio en medio del caos, pero al ser físicamente amenazada, el símbolo se fracturó. El público presenció algo que jamás había visto: vulnerabilidad genuina. El fallo de seguridad no fue únicamente operativo, fue conceptual. El diseño del set asumía que la agresividad sería verbal y, en el peor de los casos, contenible por guardias cercanos. Pero la rapidez del movimiento superó la reacción humana. Los segundos que tardaron en intervenir bastaron para que la amenaza se volviera tangible. La doctora Polo, acostumbrada a dominar el espacio con su voz, quedó atrapada en una situación donde la palabra ya no tenía poder. Ese instante marcó el nacimiento de un trauma. Posteriormente, la propia Ana María Polo admitiría que sintió miedo por su vida. No es una declaración menor. Estamos hablando de una mujer que durante años enfrentó historias de violencia doméstica, engaños, delitos y agresiones verbales sin mostrar fisuras. El hecho de que reconociera públicamente ese miedo revela la magnitud de la experiencia. Detrás de cámaras, la reacción de la producción fue tan reveladora como el ataque mismo. La prioridad inmediata no fue el relato humano del incidente, sino la contención mediática. Se revisaron las grabaciones cuadro por cuadro. Se evaluó qué imágenes podían emitirse y cuáles debían archivarse. Se diseñó una estrategia comunicacional que redujera el evento a un altercado. Esa palabra, cuidadosamente elegida, buscaba amortiguar el impacto. Los acuerdos de confidencialidad firmados por miembros del equipo reforzaron el silencio. En la industria televisiva, la reputación es capital. Un escándalo de seguridad puede erosionar la confianza del público y de los anunciantes. Así, la narrativa oficial se volvió minimalista, mientras la experiencia emocional de la conductora quedaba en segundo plano. Sin embargo, el cuerpo no entiende de estrategias de marketing. El trauma se manifestó en forma de ansiedad anticipatoria. Antes de cada grabación, la doctora Polo experimentaba tensión extrema. El sonido de una puerta cerrándose con fuerza podía activar recuerdos del ataque. La mente asociaba el set con peligro. La figura que durante años encarnó firmeza debía ahora reconstruir su relación con el espacio donde casi pierde el control de su destino. Otro elemento inquietante fue la revelación de que el agresor
habría mostrado signos previos de obsesión. Se habló de cartas enviadas al programa, de intentos reiterados por participar, de una fijación con la figura de la conductora, que iba más allá de un simple interés mediático. Si esto es cierto, el ataque no fue improvisado, fue la culminación de un proceso de escalada psicológica ignorado o subestimado. La decisión de mantener la identidad del agresor bajo reserva alimentó especulaciones. Oficialmente se trató de proteger el proceso legal. Extraoficialmente también protegía la imagen del programa. Cuanto menos se supiera sobre el perfil del atacante, menos se cuestionaría el sistema de selección que permitió su ingreso. Tras el incidente, Telemundo implementó cambios visibles e invisibles. La escenografía fue rediseñada para ampliar la distancia física entre la doctora Polo y los participantes. Se reforzó la presencia de seguridad, incluso con personal armado fuera de cuadro. Los protocolos de evaluación psicológica se endurecieron. Pero estos cambios, aunque necesarios, evidenciaban un reconocimiento implícito. El riesgo siempre estuvo ahí. La transformación más profunda no fue arquitectónica, sino simbólica. Caso Cerrado dejó de ser únicamente un tribunal televisivo para convertirse en un espacio blindado. El público quizá no percibió todas las modificaciones, pero la atmósfera cambió. La espontaneidad fue reemplazada por cautela. Lo más complejo de analizar es la dimensión ética. ¿Hasta qué punto la industria del entretenimiento es responsable de prever el comportamiento extremo? ¿Puede un programa que basa su atractivo en el conflicto garantizar seguridad absoluta? El caso demuestra que cuando el espectáculo depende de emociones intensas, el margen de error se reduce. La imagen pública de Ana María Polo se mantuvo firme. Volvió al set, golpeó el mazo, dictó sentencias. Pero esa continuidad fue también una performance. Detrás de la autoridad reconstruida, había una experiencia que reconfiguró su percepción del riesgo. La fortaleza mostrada en pantalla funcionaba como armadura. Este episodio revela una verdad incómoda. La televisión puede amplificar conflictos reales sin estar completamente preparada para contener sus consecuencias. El espectador ve el resultado editado, pulido, encapsulado en un formato de 60 minutos. No ve las horas posteriores, las conversaciones legales, las crisis emocionales, las negociaciones internas. En última instancia, el ataque en Caso Cerrado no solo cuestionó la seguridad de un set, sino la lógica de un modelo televisivo que explota la confrontación como entretenimiento. La frontera entre dramatización y peligro real se volvió borrosa. Y cuando esa frontera se cruza, las luces del estudio no bastan para iluminar el miedo. La historia de ese día continúa generando preguntas que no han sido completamente respondidas. ¿Fue un error aislado o la consecuencia inevitable de un sistema que prioriza el impacto? ¿Se aprendió la lección o simplemente se reforzó la fachada? Lo cierto es que, desde entonces, cada golpe de mazo en Caso Cerrado lleva consigo un eco invisible. El recuerdo de que, por unos segundos, la justicia televisiva estuvo a punto de convertirse en tragedia real. Si la agresión en el set marcó el momento visible del quiebre, lo que vino después fue un proceso mucho más silencioso. Quizá más devastador. Porque el verdadero impacto no se midió en titulares ni en segundos de transmisión editada, sino en la transformación interna de la doctora Ana María Polo y en la reconfiguración profunda de la estructura que sostenía a Caso Cerrado. En los días posteriores al ataque, el estudio quedó vacío durante más tiempo del habitual. No era solo una pausa técnica, era una pausa emocional. El espacio físico donde durante años se representó la autoridad se había convertido en un recordatorio tangible de vulnerabilidad. Cada silla, cada cable, cada foco parecía conservar la memoria del momento en que la barrera fue atravesada. Para entender la dimensión psicológica del suceso, es necesario considerar el concepto de trauma en contextos de exposición pública. A diferencia de una agresión en un entorno privado,
Este episodio ocurrió frente a cámaras, público y equipo técnico. Eso significa que la experiencia no solo fue física, sino también simbólica. La figura pública fue atacada junto con la persona. La identidad profesional que se había construido durante años sufrió una fisura. Diversas fuentes cercanas señalaron que la doctora Polo comenzó a experimentar síntomas compatibles con estrés postraumático. Hipervigilancia, sobresaltos ante ruidos inesperados, dificultad para concentrarse antes de grabar. El simple hecho de escuchar discusiones elevadas en el set podía activar recuerdos intrusivos. En un programa donde el conflicto es el eje narrativo, esa reacción suponía un desafío estructural. Paradójicamente, el mismo formato que la había convertido en un ícono se transformó en un detonante. Cada caso implicaba volver a exponerse a la posibilidad, aunque mínima, de otro estallido. El cuerpo no distingue estadísticas, responde a la memoria del peligro vivido. Mientras tanto, la maquinaria corporativa avanzaba. Telemundo reforzó protocolos, contrató asesores de seguridad, implementó controles más estrictos en el ingreso al estudio. Sin embargo, el refuerzo externo no eliminaba la herida interna. La reconstrucción de la confianza requería algo más que barreras físicas. Uno de los aspectos más inquietantes fue la narrativa oficial que buscó encuadrar el incidente como un hecho excepcional. Esa estrategia comunicacional tenía un objetivo claro: evitar que el público percibiera al programa como un entorno inseguro. Pero al minimizar lo ocurrido, también se reducía el reconocimiento público del impacto emocional sufrido por su conductora. La tensión entre imagen y realidad se volvió permanente. En pantalla, la doctora Polo regresó con la misma firmeza aparente. Golpeaba el mazo, imponía silencio, reprendía conductas inaceptables, pero quienes observaban con atención notaron cambios sutiles, pausas más largas antes de permitir que un invitado se acercara, miradas dirigidas discretamente hacia los guardias, un control más estricto del lenguaje corporal de los participantes. El agresor, cuya identidad permaneció protegida, fue trasladado a una institución psiquiátrica de alta seguridad según trascendió. La decisión de mantener en reserva detalles específicos alimentó especulaciones. Algunos sostuvieron que existía un historial previo de comportamiento obsesivo hacia la conductora, incluyendo intentos reiterados de contacto. Si esto fue así, el incidente dejó al descubierto una falla en la detección temprana de riesgos. Este punto abre una reflexión más amplia sobre la cultura del espectáculo. La televisión contemporánea compite por atención en un ecosistema saturado. Para destacarse, intensifica emociones, pero cada incremento de intensidad conlleva un aumento proporcional del riesgo. El caso de Caso Cerrado evidenció que la espectacularización del conflicto puede tener consecuencias no previstas. La relación entre producción y conductora también se transformó. La confianza, una vez erosionada, requiere tiempo para restablecerse. La doctora Polo comenzó a exigir condiciones más estrictas antes de aceptar ciertos casos. Algunos testimonios indican que rechazó historias con perfiles particularmente volátiles. Esa postura generó fricciones internas, pues implicaba limitar el potencial dramático que tradicionalmente impulsaba la audiencia. Sin embargo, más allá de las tensiones empresariales, lo que estaba en juego era la sensación básica de seguridad. Ningún índice de rating puede compensar la percepción de amenaza física. La experiencia obligó a replantear prioridades. A nivel simbólico, el incidente alteró la narrativa heroica que rodeaba a la figura de la doctora Polo. Hasta entonces, era percibida como invulnerable. Después del ataque, emergió una dimensión humana más compleja. Lejos de debilitarla, esa vulnerabilidad reveló la paradoja central del liderazgo mediático. Quienes encarnan autoridad también son susceptibles al miedo. Este reconocimiento humaniza el fenómeno, pero también expone una verdad incómoda. El entretenimiento no es un espacio aislado de la realidad social. Las tensiones, obsesiones y desequilibrios psicológicos que existen fuera del estudio pueden infiltrarse dentro de él.
La escenografía modificada y la presencia ampliada de seguridad funcionaron como recordatorios visibles de esa lección. El set dejó de ser únicamente un escenario de confrontación verbal para convertirse en un entorno controlado con protocolos similares a los de eventos de alto riesgo. Con el tiempo, el público siguió consumiendo el programa sin conocer todos los detalles. La narrativa dominante volvió a centrarse en los casos, en las sentencias, en los enfrentamientos. Pero bajo esa superficie, persistía una memoria colectiva dentro del equipo de producción. La conciencia de que la línea entre espectáculo y peligro puede romperse en segundos. La historia también invita a reflexionar sobre la ética de exponer conflictos personales en busca de audiencia. Cuando el drama se convierte en producto, la responsabilidad de prever consecuencias aumenta. El incidente actuó como una advertencia sobre los límites que no deben cruzarse. A nivel personal, la doctora Polo enfrentó un proceso de reconstrucción. Retomar su rol implicó redefinir su relación con el miedo. No se trataba de negarlo, sino de integrarlo como parte de su experiencia. La fortaleza que el público seguía viendo ya no era solo una pose profesional, sino el resultado de haber atravesado una situación límite. El episodio dejó una huella invisible pero permanente. Transformó la percepción interna del riesgo, modificó dinámicas de producción y evidenció que incluso en un entorno diseñado para el control, la imprevisibilidad humana puede irrumpir con fuerza. Al final, el ataque en el set de Caso Cerrado no fue únicamente un acto de violencia individual. Fue el síntoma de un sistema que tensiona constantemente los límites entre realidad y representación. Y cuando esos límites se desdibujan, lo que queda no es espectáculo, sino una confrontación directa con la fragilidad humana. Después de todo lo ocurrido, una pregunta permanece suspendida en el aire. ¿Qué quedó realmente de aquel día en el set de Caso Cerrado? Más allá de los titulares, más allá de los fragmentos editados que circularon durante semanas, lo que sobrevivió fue una transformación profunda. El programa continuó. Las cámaras volvieron a encenderse. El mazo volvió a sonar con firmeza. Pero la conciencia del riesgo ya no podía borrarse. La doctora Ana María Polo no regresó siendo exactamente la misma persona. Regresó con una comprensión distinta del poder y de la exposición. Durante años, su figura representó autoridad absoluta frente al conflicto. Sin embargo, el incidente reveló que incluso la autoridad más sólida puede verse desafiada en un instante. Ese aprendizaje no debilitó el formato, lo hizo más consciente. La producción incorporó nuevas medidas de seguridad, evaluaciones psicológicas más estrictas para los participantes y protocolos internos diseñados para anticipar posibles conductas inestables. La televisión, obligada a adaptarse, comprendió que el entretenimiento no puede ignorar la responsabilidad. Pero el impacto no fue solo estructural, también fue simbólico. El público empezó a mirar con otros ojos. Muchos entendieron que detrás del espectáculo existe un equipo humano vulnerable. Detrás del personaje firme, existe una mujer que también enfrenta miedo, presión y consecuencias emocionales. Este caso dejó una enseñanza clara sobre los límites del espectáculo. Cuando el conflicto se convierte en contenido, la línea entre representación y realidad puede volverse peligrosa. Y cuando esa línea se rompe, el costo no es mediático, es humano. Aún así, la resiliencia fue más fuerte que el miedo. La doctora Polo decidió no permitir que un episodio definiera toda su trayectoria. Continuó defendiendo su espacio, manteniendo su estilo directo y su compromiso con la justicia televisiva que la convirtió en un referente en la televisión hispana. El eco de aquel día permanece como advertencia silenciosa dentro del estudio. Recordatorio de que cada historia que se presenta ante cámaras implica emociones reales, historias reales y personas reales. Hoy, al mirar hacia atrás, el incidente ya no se percibe únicamente como un momento de violencia, sino como un punto de inflexión, un antes y un después que transformó la manera de producir, de presentar y de comprender el alcance de un programa que marcó época.
Si esta historia te resultó impactante y quieres seguir explorando los secretos, polémicas y momentos más intensos detrás de los grandes programas de televisión, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún análisis profundo como este. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo historias que muchos prefieren mantener en silencio.